Hoy vamos a hablar del cambio, de adaptarse al cambio. ¿Qué es el cambio? ¿Qué tipos de cambio existen? Tengo el honor de contar con mi amigo el doctor René Jagoseski con nosotros, es conferencista, es autor. La psicología del éxito, uno de sus últimos libros, ya usted debe tenerlo como una de sus opciones en cabecera. Cuando digo cabecera, pues allá en la mesita de noche. René, ¿cómo estás? Bienvenido, un placer, hermano. Encantado. Siempre un honor tenerte. Gracias. ¿Qué es el cambio? Comencemos ahí. El cambio es la diferencia entre dos estados, entre dos puntos en el tiempo. Tenemos una situación, estaba escuchando tu introducción, y tú preguntabas si el cambio era natural o si era necesario. En realidad, las dos cosas. El cambio es natural, dos células se unen, configuran una célula que se reproduce y termina convirtiéndose en lo que somos, entre 300 y 400 mil millones de células. De manera que somos el cambio. Pero para asumir que somos el cambio y que todo cambia en todo momento, una vieja frase griega que se ha convertido como en una especie de muletilla cada vez que se toca este tema, necesitamos comprender que junto al cambio viene casi naturalmente también una resistencia al cambio. Tenemos una dualidad muy curiosa, un mundo que permanentemente cambia, un cuerpo que permanentemente cambia y sin embargo un sistema cerebral que se basa en hábitos y que se resiste al cambio. Tenemos una lucha entre la herencia, nuestra genética, lo que viene con nosotros de nuestros padres y todo el universo de la curiosidad y la creatividad con la que también estamos dotados. De manera que es curioso que estamos dotados para la curiosidad, para la creatividad, o sea, para el cambio, pero al mismo tiempo un sistema que trata de ahorrar energía y que nos mantiene distantes del cambio. Es una lucha interior. A ver, hay cosas que yo no puedo cambiar. Esto eres tú, este es tu ser de alguna otra manera. ¿Qué haces con eso? Lo que tienes que hacer es vivir en el mundo y adaptarte al mundo. Porque cuando tú estás en la playa viene una ola y después otra y después otra. Tú estás aquí ahorita, pero este momento ya pasó. ¿Cierto? Y este otro ya pasó. Entonces no puedes quedarte el resto de tu vida en la memoria. Y además, cuando vemos el eje de pasado, presente y futuro, que es una especie de ilusión de la mente, nosotros estamos en un permanente presente. Si te quedas atascado en la memoria, lo que haces es vivir de la nostalgia o vivir de la culpa. Porque el pasado nos ata, algo que pudo haber sido pero no fue, una especie de nostalgia, o no debía haber hecho esto pero lo hice, o debía haberlo hecho pero no lo hice. Entonces el tema es que el pasado nos sirve como una referencia, pero en la medida en que tú estás acá, cosas están ocurriendo y necesitas enfrentarlas, necesitas abordarlas. Puedes ignorarlas, puedes evadirlas, puedes negarlas, pero igual están. Claro. Un poco aquella frase famosa de que no puedes tapar el sol con un dedo. De manera que lo primero que necesitamos decir es que el cambio es una realidad y es constante. Te guste, no te guste, como lo quieras ver, como placer o como deber, simplemente ocurre. Y para abordarlo necesitas desapego permanente. Esa es una frase dura. Desapego permanente. Mi madre murió, mi padre murió. Es decir, es un hecho objetivo, yo no lo puedo negar. Ahora, yo puedo elegir sufrir o resignificar eso de una manera tal de preguntarme qué aprendí de mi madre, qué aprendí de mi padre, qué me quedó de ese legado y tomar eso, meterlo en mis alforjas, en mi morral y caminar con eso como diamantes o faros con los que ilumino mi camino. Sabes que estás diciendo eso y recuerdo perfectamente algo que leí hace poco y era un estudio que se había hecho en los Estados Unidos sobre las mujeres que son abusadas en su grupo familiar. Entonces, que por qué las mujeres reincidían, por qué las mujeres continuaban entonces con esas personas. Y cuando hacen el estudio, pues resulta y pasa que ellas tienen más miedo al no saber qué va a pasar fuera de ese matrimonio que lo golpea, que lo humilla, que la desprecia. Es más grande el miedo que le tienen a eso que al mismo golpe. Ese miedo al cambio entonces nos lleva a tener que hacer una reflexión. Necesitamos actuar incluso con miedo. Es como el miedo escénico. Si a ti, cualquier persona, seguramente no a ti, personas que se van a enfrentar a una cámara o a un público y de pronto sienten ese estado de tensión, el impulso de la inhibición, es decir, de mejor no hago nada, mejor no me asomo, mejor hablo rápido, es necesario aprender a actuar incluso con ese temor, incluso con esa aprensión, incluso con esa ansiedad, porque uno de los elementos para vencer la resistencia al cambio es la repetición. Para decirlo en palabras de Joe Dispenza, de tanto hacer te conviertes en ser. De tanto hacer pasas a ser. La acción refuerza la acción. La persona dice que me siento mal, no importa, hazlo. Pero no me quiero parar ahí, pero es que si te paras ahí, te quedas un ratito allí, empiezas a desensibilizarte y ya no te sientes mal. O te sientes menos mal, te sientes mejor. Y al rato ya hasta te aburres. Wow.
El efecto Pigmalión también, de alguna otra forma, ¿ok? Cuando te dicen, compórtate en la manera en la cual quieres que los demás te vean para que en algún momento llegues a ser esa persona. Excelente, ¿Okay? excelente. Hay una frase de Shakespeare, estamos hablando hace 500 años, que decía, asume una virtud aunque no la tengas y pronto la tendrás. Se adelantó a la psicología, porque ahora la psicología también lo plantea como tú lo estás señalando. Es decir, y de hecho hay una técnica conductista que es el ensayo de conducta. Tú actúas como si, así se llama la técnica del como si. De tal forma que cuando tú actúas como si ya fueses un experto, un veterano en eso, como si ya lo hubieses hecho permanentemente, frecuentemente, curiosamente tu mente empieza a asumir que ese es un hecho real, es decir, que ya eso está ocurriendo. María Virginia está con nosotros, tenemos preguntas de ustedes, gracias por comunicarse con nosotros vía redes sociales. María Virginia, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, gatico, estoy muy bien, chévere bueno. aquí. Para darte preguntas y además comentarios. Carlos Matute, _01, dice, mujeres en sintonía, es nuestro hashtag. Buenos días, mi esposa tiene un emprendimiento exitoso de comida delivery, tiene su trabajo de oficina por más de 15 años, se resiste a renunciar por el miedo a cambiar su rutina. ¿Qué puedo hacer para que se dedique completamente ya a su emprendimiento? Dice Carlos Matute. Y también tenemos un comentario de Andrea Rodríguez _1, mujeres en sintonía, excelente tema, excelente invitado, saludos desde Ecuador. Qué bueno, saludos a Ecuador, Reni. ¿Okay? A ver, el señor Matute tiene, y además la señora Matute tiene algo interesante, que es el apoyo ya del señor Matute, ¿okay? Sí. Y es creer eso. Ese es uno de los factores más difíciles a veces, cuando tú te sientes estable, te sientes seguro, tienes 15 años en un mismo trabajo y dices, sí, ok, creo en mí, puedo hacerlo, he demostrado que soy bueno en esto, pero no soy capaz de dejar aquello a lo cual estoy acostumbrado. Sí, lo que pasa es que es diferente el cobro de una quincena, 15 y último, como decimos, a tener que abordar el proyecto de producto, mercado, estrategia. Claro. Que requiere un conocimiento mínimo de mercadeo. Una cosa es talento y otra es mercado. Que requiere hablar, que requiere buscar clientes, que vas a vivir un poco en la incertidumbre. El que está acostumbrado cerebralmente, químicamente, a la estabilidad, cuando tú le dices que tiene que salir todos los días a trabajar, yo vendí corbatas 10 años, es decir, toda mi vida he trabajado por cuenta propia, de manera que cuando las personas me hablan de la incertidumbre, mi vida es la incertidumbre, durante casi toda una vida ha sido así, de manera que ya tengo inoculado el estrés como algo normal. Entonces, ¿qué podría hacer? Además, mira la metáfora, si pensamos en Tarzán, que está tomando una liana, no suelta esta hasta que no agarra la otra. Claro. De manera que lo que habría que hacer es conocer un poco más el mercado, tener mayor potencialidad de clientes, que le permite una cierta seguridad psicológica, porque lo otro, en un mercado como este, con una inflación galopante en estos momentos, no es una idea muy inteligente lanzarte al vacío. A ver, Reni, si tuviésemos que decir unos 3 o 4 tips sobre el cambio, ¿cómo prepararse para el cambio? Lo primero es que el cambio hay que quererlo, tienes que desear el cambio y tienes que aceptarlo como normal. Lo segundo es que el cambio hay que imaginarlo, tienes que verlo en la mente, porque si no está en la mente no lo puedes cristalizar. Lo tercero es que el cambio hay que creer que es posible para ti. Es decir, quererlo, creerlo, crearlo. Y luego tienes que tomar iniciativa, porque uno de los juegos de la mente es no actuar. Déjame ver, espero tener toda la información, déjame consultarlo con un tío, déjame ver qué hago. Entonces es necesario quererlo, creer lo posible, crearlo, iniciarlo, y luego que lo inicias, no lo abandones apenas el murito se levante. Hay que aprender a saltar muros, hay que aprender a secarse las lágrimas y continuar, y hay que aprender a buscar apoyo, pero no abandonar tan fácilmente. Se cambia la estrategia, pero no se abandona la meta tan fácilmente. Gracias, Reni, por haber estado con nosotros. Un gran placer.